¿Por qué Pablo hace tanto hincapié en que por las obras de la ley nadie se va a justificar? ¿Qué es, hermano, las obras de la ley? ¿Qué es las obras de la ley? Muy bien. Para entender mejor a Pablo lo que está diciendo en Romanos 3:20, tenemos que analizar Romanos 3:20. ¿Qué dice Romanos 3:20? Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Ojo, no está diciendo que no pongamos por obra. No está diciendo que no pongamos por obra. Lo que Pablo está diciendo, tu justicia no te vas a justificar delante de Dios por las obras de la ley. Pero no está diciendo que no pongas por obra. Muy bien, la pregunta es, ¿por qué dice eso Pablo? ¿Saben por qué, hermanos? Porque las obras de la ley es la letra de la ley. Es cumplir como dice la letra de la ley. Pero la letra de la ley es el cuerpo. La ley tiene otra parte, que es el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley es el propósito o la motivación que te llevó a hacer la ley. Y que eso se quiere que tú entiendas. Voy a decirlo más claro. Toda ley tiene dos partes, un cuerpo y un alma. Una letra y un espíritu. Cuando uno cumple la ley por obras, es cuando uno cumple lo que dice la ley literal, pero no entiende lo que hace. Pero aquel que cumple la ley o el espíritu de la ley es cuando entiende cuál es el propósito que debe alcanzar al poner por obras la letra de la ley. ¿Cuál es el problema? El problema es que en la época de Pablo, los judíos cumplían la ley por la letra, pero no les importaba, en muchos casos, el espíritu de esa ley, el alma de esa ley. Entonces Pablo no está diciendo que no pongan por obra la ley, sino que si ustedes solamente se dedican a cumplir la letra de la ley y no entienden lo que están haciendo, no se van a justificar, porque la ley, la letra de la ley, no lo es todo, sino el espíritu de la ley, aquel que va a cambiar tu forma de ser. Y vamos a poner un ejemplo para esto. Miren, Jesús, aunque nosotros no creamos, también apoyó lo que dijo Pablo. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo capítulo 5, versículo 20. Y por ahí vamos entendiendo ya. ¿Qué dice Mateo 5, 20? Dice lo siguiente. Pongan muchísima atención, mis hermanos. Muchísima atención. Miren, dice Mateo 5:20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Mesías dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no vas a entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo se justificaban los escribas y fariseos delante de Dios? ¿Cómo ellos pensaban que se justificaban? Poniendo por obra la letra de la ley. Pero ignoraban el espíritu de la ley. No se interesaban en el espíritu, solamente en poner por obra la letra. En otras palabras, si la ley decía, guarda el sábado, ellos iban al sábado. Si la ley decía, guarda las nuevas lunas, guardaban las nuevas lunas. Si la ley decía, no comas cerdo, no comían cerdo. Si la ley decía, te vestirás con tu talit y tu manto, se vestían. Pero dejaban de lado el propósito por el cual se les mandaba hacer todo eso. Y ellos se vanagloriaban en las obras de la ley. Decían, yo sí pongo por obra la ley, yo sí pongo, no como esos pecadores que no ponen, yo sí pongo por obra. Y así pensaban justificarse, y así se justificaban. Eso es lo que Pablo está criticando, eso es lo que Pablo está atacando de las obras de la ley. Y no ataca las obras de la ley, no ataca las obras de la ley. Lo que está atacando es que cuando el israelita cumple las obras de la ley, tiene que hacer, cumpliendo las obras de la ley,
pero también entendiendo el espíritu de la ley, qué es lo que tiene que conseguir al poner por obra esa ley. Y aquí Jesús dice, si vuestra justicia no es mayor que los escribas y fariseos, mis amados hermanos, los escribas y fariseos ayunaban 2 veces por semana. ¿Cuántos de nosotros ayuna 2 veces por semana? ¿Cuántos? Los escribas y fariseos daban diezmo de todo lo que poseían. Pregunta, ¿cuántos de nosotros damos diezmo de todo lo que poseemos? Los fariseos, mis amados hermanos, estudiaban más de 12 horas la ley. ¿Cuántos de nosotros estudia 12 horas la ley diaria? Y solamente algunos ejemplos. Los fariseos ayunaban 25 horas en el día 10 de octubre. Nosotros muchas veces hasta las 5 de la tarde estamos comiendo para entrar al ayuno. Entonces, si esa es la forma en que el fariseo se consideraba justo delante de Dios porque ponía por obra toda la ley, Jesús dice, ustedes no hacen más que ellos, no van a entrar al reino de Dios. Pregunta, mis amados hermanos, ¿nosotros estaremos por lo menos al nivel de los escribas y fariseos? ¿Estaremos a ese nivel que ponemos por obra toda la ley? Les aseguro que ni siquiera en ese nivel estamos. Y Jesús dice, si ustedes no hacen algo mayor, no van a entrar. O sea, si ni siquiera el nivel de las obras de la ley llegamos, ¿nos queremos justificar y entrar al reino de Dios? No vamos a poder, hermanos. Por eso, si uno le sigue leyendo Mateo capítulo 5, 21, 22, 23 hasta el versículo 48, vamos a ver que Jesús va a citar a Moisés cuando dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Oíste que fue dicho y mas yo os digo. Y él toca el 6º mandamiento, toca el 7º mandamiento, toca las leyes del matrimonio, toca las leyes de juramento, toca las leyes que uno tiene con los gentiles, toca las leyes que tiene contra el enemigo, toca todas las leyes que la ley de Moisés dice. La ley de Moisés dice, no matarás, es la letra. El versículo 21, Mateo 5, 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. No matarás es la letra. Pero en el versículo 22, ¿qué dice Jesús? Mas yo os digo que cualquiera que se enojare. ¿Cuál es el espíritu de la ley detrás de matar? Es que ni siquiera sientes un enojo. ¿Qué hacía el fariseo? El fariseo no mataba, pero sí se enojaba. ¿De qué vale de que tú no mates, pero sí vives enojado con tu prójimo? Entonces Jesús está yendo al espíritu de la ley, está atacando al fariseo que se justifica por las obras, pero no va al espíritu de la ley. También está hablando sobre el adulterio. En el versículo 27, oíste que fue dicho, no adulterarás. Esa es la letra, no adulterarás es la letra. Pero Jesús dice, mas yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En otras palabras, el fariseo no adulteraba, pero sí miraba, sí paraba codiciando. Jesús dice, ¿de qué vale de que tú cumplas la letra que dice no adulteras, pero tu corazón está lleno de codicia? Ya adulteraste. Entonces Jesús está yendo al espíritu. Entonces Jesús dice, acá Jesús está dando cátedra del espíritu de la ley y de las obras de la ley. La letra está bien, no mates, no robes, no odies, está bien. Pero ¿cuál es el propósito? El carácter de la persona, el carácter del israelita. Y es por eso que Jesús va a citar en un ejemplo al peor israelita de esa época y al mejor israelita de esa época en cuanto al cumplimiento de la ley. Vamos a leer para entender todo esto mejor, mis amados hermanos. Libro de Lucas, capítulo 18, verso 9 al 14. Libro de Lucas, capítulo 18, de verso 9 al 14. ¿Qué dice ahí? Mis amados hermanos, dice lo siguiente. Y dijo también a unos que confiaban de sí mismos como justos. Miren, había uno
dice que decía, yo soy justo porque yo pongo por obra la ley, según Deuteronomio 6:25. Y menospreciaban a los otros esta parábola. Jesús va a poner una parábola a aquel que de sí mismo se considera que es justo delante de Dios, y como él es justo delante de Dios porque pone por obra la ley, menospreciaba a otro. Y dice, 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. Jesús pone al publicano, que era el peor en la ley, o sea, aquel que no ponía por obra, y pone al mejor, que es al fariseo, al que cumplía toda la ley por obras. Dice, el fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmo de todo lo que poseo. Mis amados hermanos, este hombre fariseo es algo increíble. No es ladrón, o sea, no roba, ni en el comercio, ni en los vueltos, ni en nada. Siempre es justo. No es un adúltero. Da diezmos de todo lo que posee. Ayuna. Es increíble este fariseo. Hermanos, ninguno de nosotros en la época se podría comparar con este fariseo. Es un fariseo que pone por obra toda la ley. Por otro lado, aparece un publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que sería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Por otro lado tenemos a un publicano. ¿Qué es un publicano? Un saqueador del pueblo, aquel que a través de la usura, a través de los impuestos, saqueaba el pueblo, dejaba pobre el pueblo. Era un pecador, uno que se había apartado de la ley. Era israelita solamente de nombre, pero no guardaba la ley. Vivía violando la ley. Pero cuando van a orar, el publicano se humilla y dice: Señor, sé propicio a mí, pecador. No quiere decir aquí que, bueno, yo voy a seguir pecando, pero perdóname ahora. No. Aquí vemos un publicano que está arrepentido de verdad, que reconoce que ha violado la ley, pero que quiere volver al camino. Tenemos por otro lado a un fariseo que cumple toda la ley, pero menosprecia al que no cumple. Y dice Jesús: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Entonces, ¿cuál es el problema que ve Jesús en el fariseo? ¿Cuál es el problema? Si el fariseo cumple toda la ley, ¿cuál es el problema? Su carácter, un espíritu altanero, un espíritu orgulloso, un espíritu que dice: yo sí cumplo la ley por obras, pero este no cumple. Jesús dice: ese es el problema. ¿De qué vale que cumples la ley por obras si no entiendes que el propósito de la ley es hacerte cada día mejor persona, que crezcas espiritualmente, que mientras más alto eres, más tienes que humillarte? Ese es el propósito del espíritu de la ley. Y tú solamente cumples por obra la ley. ¿De qué te vale cumplir por obra la ley si en el espíritu de la ley estás fracasado? Eres israelita, vas 20 años con barba, con cabellera, guardando la fiesta, guardando los sábados, y sigues igual. Y juzgas a aquel que no pone por obra, en lugar de ayudarlo, en lugar de enseñarle, le juzgas. Te jactas de que pones por obra, pero sigues con el mismo carácter. ¿De qué vale? Eso es lo que está reclamando, mis amados hermanos. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Si uno cumple la ley por obras, no se va a justificar. ¿Por qué? Porque lo cumples por obras y no por el espíritu de la ley. No estás entendiendo por qué lo estás cumpliendo. Lo estás cumpliendo de forma mecánica nada más. Eso es lo que Pablo está criticando. Pablo no está diciendo que no guardemos la ley. Pablo no está diciendo que no pongamos por obra la ley. Lo que Pablo está diciendo: pon por obra, pero entiende lo que estás haciendo. Lo que vale es el espíritu de la ley, sin dejar de poner por obra la ley. Mis amados hermanos, y eso es lo que el mismo Mesías va a decir en el libro de Mateo capítulo 23, mis hermanos, y versículo 23.
Libro de Mateo capítulo 23, versículo 23, que dice lo siguiente. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más grave, es decir, lo más importante de la ley, que es, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. El escriba y fariseo se centraba ¿qué? En la parte externa, en la parte visible de la ley, que es el eneldo, diezmar la menta, es diezmo, mira, yo estoy diezmando, pero ¿qué ha dejado de lado? Lo más importante, el juicio, la misericordia y la fe. Eso lo ha dejado de lado. Y eso es lo que critica Pablo del judaísmo, y eso es lo que Jesús critica de sus hermanos propios judíos, porque cumplían toda la ley por obras, pero dejaron lo más importante de la ley, que la misericordia, el juicio y la fe. Dejaron de lado. No estamos diciendo que no pongamos por obra la ley, sino al momento de poner por obra la ley, entendamos cuál es el espíritu de la ley que nos va a hacer a nosotros mejor persona, un mejor hombre espiritual. Pero si nosotros solamente cumplir la ley por obra y no entendemos por qué lo hacemos, nos vamos a fosilizar en la vieja letra de ley. ¿Qué es lo que eso dice el apóstol Pablo, hermano? Yo no lo digo. El mismo apóstol Pablo dice que si no se van a fosilizar en la obra, en la vejez de la letra. En Romanos capítulo 7, versículo 6. Romanos 7, 6 dice lo siguiente. Dice: mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. En otras palabras, Pablo no está diciendo que no pongan por obra de ley. Dice, ustedes van a envejecer en las obras de la ley, porque no han entendido el espíritu de la ley. Ese espíritu que te hace nuevo cada día, que te hace más espiritual. Se están quedando en la vejez de la letra. Pero no está diciendo nunca que no pongan por obra la ley. Pongan por obra, pero entiendan por qué lo están cumpliendo. Es por eso que llega a la conclusión el apóstol Santiago. El apóstol Santiago es el hermano del Mesías, de Jesús. Santiago también tenía a Pablo como compañero. Entonces él llega a una conclusión. No es que Pablo está diciendo que no pongan por obra. Lo que Pablo está diciendo es que cuando pongan por obra la ley, entiendan por qué lo están haciendo. Porque si ustedes no entienden por qué lo están haciendo, no se van a justificar delante de Dios, porque por obras de ley no se van a justificar por las obras de la ley. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, mis amados hermanos. Eso es así. Y para concluir, vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 23, del 1 al 8. Mateo, capítulo 23, del 1 al 8. ¿Sí? Miren, mis amados, ¿qué dice? Mateo, capítulo 23, del 1 al 8. Y cómo el Mesías está criticando esa actitud, ese carácter de los fariseos y escribas, que eran lo mejor que había en ese tiempo en cuanto al cumplimiento, hermanos. Era lo mejor. Muchos criticamos a los fariseos, muchos criticamos a los escribas diciendo, esos son unos hipócritas. No, era lo mejor. El mismo Señor Jesús tenía amigos fariseos. Y se lo pone como ejemplo el fariseo porque para Jesús el fariseo era lo mejor que había. El problema era su carácter. El problema no era el cumplimiento, era su carácter. ¿Y qué dice? Mateo capítulo 23 del 1 al 8 dice: entonces Jesús habló a las gentes y a los discípulos diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y ponedlo por obra, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No hagan conforme a sus obras, pero lo que ellos te digan, hazlo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con un dedo las quieren mover. Antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan las filacterias, extienden los fecos de sus mantas, aman los primeros asientos en las cenas, en las primeras sillas de las sinagogas, en las salutaciones, en las plazas. Le gusta ser llamado rabí, rabí. Mas vosotros no queréis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro de Cristo y todos vosotros sois hermanos. ¿Cuál es el problema de los escribas y fariseos? Que cuando van a poner por obra, ¿qué dice? ¿Lo hacen para qué? Para ser mirado. ¡Wow! ¿Cómo este hermano cumple la ley? Pero qué temoroso. Anda con túnico, tiene cabello largo, siempre está en el sábado. Pero qué temeroso.
No, si lo vas a hacer para que te miren, Jesús dice, eso está mal. No hagas así. No hagas así. Esas son las obras, pero el espíritu y la ley la estás desconociendo, no te está dando importancia, no le está dando importancia, mis amados hermanos. Por ello, mis amados hermanos, Romanos 3:20 no quiere decir que ya no hay que guardar la ley. Romanos 3:20 quiere decir, pongan por obra la ley, pero entendiendo el espíritu de ley, que es aquello que tienes que conseguir en tu vida al poner por obra la ley. No es como los evangélicos dicen, no es como los cristianos dicen que ya no hay que guardar la ley, ya no hay que poner por obra la ley. No, no es así, no hay que entenderlo así. Lo que Pablo está diciendo en Romanos 3:20 es que al momento de poner por obra la ley, entiendas cuál es el espíritu de ley, ese espíritu que te va a hacer cambiar de vida, que te va a hacer una mejor persona espiritual y te va a justificar delante de Dios. Ese es el propósito, amados hermanos. Todo esto es para la gloria y la honra del único Dios verdadero, Jehová de ejércitos.